tardes, bienvenidos a nuestro espacio Cristianismo Profundo. Dios les bendiga. Hoy tenemos la dicha y el gusto de estar acompañados de nuestro hermano Joel Espinosa de la Iglesia Metodista Libre en Independencia, en Tijuana. Bienvenido, Joelito. Dios te bendiga. Gracias. Muchas gracias. Dios te bendiga. Bienvenido, Joel. Y pues vamos a tener el privilegio de tenerlo aquí y hacerle preguntas en base al estudio que hemos llevado en estas últimas 2 semanas. Acuérdense que nuestro estudio en general se llama Del pecado al servicio y a la vida eterna. Y estamos en el espacio del servicio, estamos hablando de la oración. Y pues en esta tarde vamos a pedirle al pastor Giovanni que nos dirija en una oración para meternos en esta lección. Amén. Sí, hermanos, vamos a orar sin antes recordarles y aconsejarles que se aliste con su Biblia, con su libreta, con su cuaderno, lo que necesite para checar que lo que estamos viendo es 100% bíblico. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por tu fidelidad y por tu amor para con cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, que nos edifica, nos ayuda a crecer, a seguir madurando, Señor. Gracias, Padre, porque te revelas a través de ella y porque eres bueno, Dios, y tu Espíritu Santo nos ayuda cada día, Padre, a conocerte más, a conocer tu palabra, y nos ayuda también, Señor, a aplicarlo en nuestro día de hoy. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos bendigas a cada persona que se disponga a ver este video y también a nosotros, Señor, cuando estemos opinando, cuando estemos estudiando tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que sea 100% tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pues como bien dicen aquí los pastores, hermanos, estamos en el tema principal que es del pecado al servicio a la vida eterna. Y bien decíamos, hoy estamos en el tema ahorita del servicio. Y estamos contentos y felices con Dios, hermanos, de que, lo dijimos en un principio yo, Baboy, de que Dios no nos manda a la guerra sin fusil. Sí. Entonces, estamos tratando un tema, hermanos, que es una herramienta poderosa que el Señor nos da para ser eficientes en el servicio. Y estamos hablando de la oración. Ya tenemos algunas semanas hablando de la oración. Las 2 semanas pasadas hablamos del poder. No, más bien, la semana pasada tocamos la primera parte de el poder de la oración. Y contestamos algunas preguntas muy interesantes al respecto. Y pusimos la pausa. Entonces quitamos la pausa y continuamos todavía dialogando a ver si terminamos este subtema, y si no, pues ya saben que no corremos, hermanos, ponemos otra pausa y continuamos la próxima semana. Entonces vamos a retomar nuestro tema, hermanos, de el poder de la oración. Así es que yo voy, Joel, bienvenido. Gracias. Vamos a, cuando tengas una aportación, levanta la mano y yo quiero opinar ahí. Si estamos hablando de esto, Joel, de esto que parece que es de dominio público. Sí. Cuando hablamos de la oración, todo el cristiano dice, pues sí, hay que orar. La gran pregunta, hermanos, muchachos, la gran pregunta es, ¿realmente lo ponemos en práctica? Sabemos que por comentarios, o tal vez escuchamos algún sermón, o tal vez en alguna canción lo escuchamos, o leemos algún versículo y sabemos que la oración es poderosa. Sí. Pero, ¿la practicamos? Entonces, vamos a seguir platicando al respecto. Aquí. Amén. Ok, así que adelante, muchachos. La siguiente pregunta dice, en la pregunta que nos quedamos, ¿en nombre de quién debemos orar? Bueno, la respuesta la encontramos en el Evangelio de según San Juan, capítulo 14, versículos 12 al 14, que dice: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y es obvio entender la parte de todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Está hablando del nombre del Señor Jesucristo. Entonces, yo creo que la mayoría de nosotros tendemos a empezar o a terminar una oración en el nombre de Jesús. Entonces, ¿en nombre de quién debemos de orar? Obviamente del Señor Jesucristo, ¿no? Él nos dejó muy en claro aquí que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Y obviamente entendemos todo lo que pidiereis como
como lo hemos estado diciendo en las lecciones pasadas, en la perfecta voluntad del Señor. Podemos decir, Señor, en el nombre de Jesús dame un Corvette. Pues digo, no lo va a hacer, ¿no? ¿En qué me va a beneficiar un Corvette? De nada, y menos ahorita en las calles de Tecate como están, ¿no? Llenas de hoyos y de cráteres. Pero obviamente en la soberana voluntad de Dios, conforme lo pidamos en el nombre de Jesús, el Señor va a conceder lo que nosotros le pidamos, ¿no? Y la realidad es que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos enseña en su palabra que la oración va dirigida hacia el Padre. Sí. Y esa debería ser razón suficiente para dejar de tener cualquier otro tipo de práctica. La oración va dirigida al Padre. Y eso lo podemos ver también modelado en la vida de oración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Jesucristo les enseñó a sus discípulos que la oración iba dirigida al Padre, en la resurrección de Lázaro, por ejemplo, levantó una plegaria al Padre diciéndole: Padre, yo sé que tú me oyes, pero lo digo para que ellos crean que tú me has enviado. Y también en los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo, en la cruz, clamó al Padre diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Podemos ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo levantando las plegarias al Padre, ¿no? No significa necesariamente que si alguien hace una oración a Jesús esté pecando o sea algo pecaminoso, ¿no? De hecho vemos un ejemplo en Hechos capítulo 7 de Esteban, que cuando estaba siendo apedreado, él oró y dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Sí. Pero la realidad es que la mayoría o todo lo demás en el Nuevo Testamento, las oraciones van dirigidas hacia el Padre, ¿no? De hecho, no creo que haya un conflicto entre la Trinidad si le oramos a Jesús o le oramos al Padre, pero Jesús así lo estipuló, así lo modeló en su enseñanza, que va dirigida al Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo. De hecho también, de alguna manera, Joel, la oración genuina o bíblica involucra a la Trinidad. Sí. Va dirigida al Padre, en el nombre del Hijo, y lo hacemos en el poder y en la Dirección del Espíritu Santo, ¿no? Obviamente cuando el Señor Jesús ascendió, los primeros que practicaron esto fueron los discípulos, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, el caso de Pedro en Hechos 3, en los versículos 6 al 18, cuando dice, se encuentra al que está ahí afuera del templo y le dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces podemos ver que ahí los discípulos comenzaron con esta práctica, ¿no? De pedir en el nombre de Jesucristo. La clave, hermanos, para comprender esta promesa precisamente está encerrada en estas palabras: en mi nombre. Cualquier cosa que pidierais al Padre en mi nombre. Pero realmente, hermanos, no es un cliché. ¿Cliché se dice? Cliché. Ajá. No es una fórmula religiosa. Ajá. No es misticismo. No. Entender, hermanos, que pedir al Padre en el nombre de Jesús no es tampoco simplemente usar el nombre de Jesús al final de cada oración. No pasa nada si decimos: Señor, te pido esto, Dios Todopoderoso, amén. No pasa nada. Lo que está tratando de enseñarnos aquí, hermanos, es que debemos pedir en conformidad con su mente y su voluntad. Es pedir aquellas cosas que glorifiquen a Dios y sean bendición para la humanidad y para nuestro propio bienestar espiritual. Para pedir en el nombre de Cristo, entonces, hermanos, y aquí está la clave central de la idea, es vivir en estrecha comunión con Él, para poder pedir de acuerdo a su santísima voluntad. Reconociendo también que el nombre de Cristo es el nombre sobre todo nombre. Es el nombre sobre poder poder. sobre todas las cosas. Exacto, esa es la enseñanza también del apóstol Pablo a los filipenses. Entonces, pero hermanos, como decía el pastor Giovanni, yo creo que Dios no se enoja si usted comienza la oración diciendo: Señor Jesús, aquí estoy. Si usted comienza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo. Si usted comienza diciendo: Espíritu Santo, aquí estamos. O sea, no pasa nada. Pero sí, es una fórmula, una manera de orar que Jesús nos enseña,
pero no tanto como fórmula humana, sino para de alguna manera, hermanos, reaccionar y decir, estamos en conformidad con la voluntad de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Incluso, pastor, el pastor Salvador Gómez decía que pedir en el nombre de Jesucristo es entender que nos acercamos al Padre en los méritos de Jesucristo, y también el entender que si nos acercamos en el nombre de Cristo es pidiendo en la oración lo que Cristo pediría en esa oración. Exacto. Que sin duda alguna tiene el propósito Exacto. de glorificar al Padre, ¿sí? Y no olvidemos, hermanos, que la razón principal en toda la vida cristiana es honrar a Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo es el que Dios, el Padre, envió para abrirnos las puertas a la comunión con Él, para reconciliarnos con Él, para que tuviéramos acceso al mismo trono de la gracia de Dios. Todo es por Él, para Él y por medio de Él. Entonces, Jesucristo es nuestro intermediario, y es en su nombre, según sus instrucciones, que debemos orar al Padre. Me gustaría decir un versículo, pastor, por el cual tenemos que acercarnos a Dios en dependencia del Espíritu Santo. Romanos 8:26 dice, la traducción lenguaje actual: del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros, y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Sí. Y haciendo un poquito de comentario en eso, yo quisiera animarles, amados hermanos, si alguno de ustedes dijera muy honestamente en este momento que nos está escuchando, hermanos, ¿qué hago para realmente poder tener un buen tiempo de comunión con Dios? Porque cuando yo empiezo a orar, hay muchos casos así, hay muchos casos en los que dicen, hermano, es que a mí a los 2-3 minutos se me acaba la oración. Sí. Hermanos, no tengan temor ni tengan pena de muy sinceramente acercarse a Dios con la petición que se le acercaron sus discípulos. No sabíamos cómo oraba Juan el Bautista, pero el testimonio de los discípulos de Cristo fue Señor, enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. Gracias. Entonces no sabemos cómo le enseñó, pero después Jesús enseñó a sus discípulos a acercarse al Padre en el nombre de Jesús. Pero a veces que tenemos tanto tiempo en la religión que pensamos que eso ya es de dominio público y ya podemos practicarlo con toda regularidad y eficiencia, y muchas veces, como hablábamos la semana pasada, solo estamos haciendo vanas repeticiones y repeticiones de lo mismo, porque la verdad, hermanos, no sabemos orar. Entonces aquí entra lo que está leyendo yo en Romanos 8:26. El Espíritu nos ayuda en nuestra oración, pero que venga, hermanos, de nuestro corazón un clamor al Señor, honestamente, hermano, y decirle, Señor, enséñanos a orar, y luego agarre la palabra de Dios, hermanos. Tenemos un subtema aquí, hermanos, que vamos a ver en las próximas semanas, que se llama una lista de oración. Y obviamente no estoy hablando de hacer una lista, aunque yo tengo mi lista de oración, pero vamos a ver cómo la Biblia nos enseña una lista de oraciones, y cómo el apóstol Pablo tenía esa lista de oraciones a favor de la iglesia. Entonces, usted dice, se me acaba el tiempo para orar muy pronto. Vaya a la palabra de Dios. Los salmos están llenos de oraciones que puede hacer suyas, guiado por el Espíritu Santo. Sí, de hecho el puritano Juan Bunyan decía que tenemos que acercarnos a Dios y derramar nuestro corazón, y es mejor que nuestro corazón se quede sin palabras y que nuestras palabras se queden sin corazón. Exacto, exacto. Bueno, hay tanto que hablar, ¿sí? Hay tanto que tenemos que hablar de este tema, pero debemos entender, hermanos, sin perder de vista, que la oración es poderosa en el nombre de Jesús. ¿Okay? La siguiente pregunta, hermanos, dice: ¿qué puede estorbar nuestras oraciones? Ya se me adelantó otra vez. Está bien. Me toca la doble. Bueno, la primera razón que puede estorbar nuestras oraciones la encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 66, versículos 18 a 19, que dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado.
mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Si lo quieren un poquito más claro, la versión PDT, que es Palabra de Dios para Todos, dice: sabía que si yo hubiera tenido malas intenciones, mi Señor no me escucharía, pero me escuchó y atendió a mi oración. Y obviamente aquí en malas intenciones se puede entender todo lo malo, a lo mejor que existe en nosotros, ¿no? Muchas veces... incluyendo hoy hasta malos pensamientos. Ajá. Según lo traduce la Biblia, Dios habla hoy. Ajá. Y en ese aspecto, algo que me lleva a pensar que es muy importante en el tiempo de oración es la concentración. Cuando tú estás concentrado en lo que vas a hacer, no hay nada que te impida cumplirlo. Y leía cuando estudiaba esta lección, leía algunos comentarios de personas que han experimentado eso. Yo no me concentraba en el momento de oración y pasaba lo que decía el pastor. A los 2 minutos no tenía nada más que decir, no se me venía más a la mente. Pero cuando me concentraba en que este es mi tiempo de oración, podía pasar horas y horas orando y se me iba el día a lo mejor orando. ¿Por qué? Porque nos concentramos, no nada más es doblar nuestras rodillas, inclinar nuestro rostro y las palabras que salgan como susurro, no. Y yo quiero aportar algo muy breve en esto. A veces no puede ser como falta de concentración por no saber precisamente muchas veces qué orar, sino que a veces estás orando y comienzan a llegar situaciones, comienzas a pensar en cosas, tal vez en el afán del día, en cómo llegaste de trabajar, cómo te fue en tu día. A lo mejor el día no resultó tan bueno como se esperaba, comienzas a pensar en el pendiente de mañana, del colegio, del trabajo, tantas cosas. Entonces son a veces también cosas que a lo mejor no tanto de no saber cómo llevar tu curso de oración, sino que el mismo afán del día comienza a ser estorbo para poder concentrarte también en la oración. Sí, de hecho no podemos olvidar, hermanos, que yo creo que entre nuestra actividad más espiritual sea, más lucha va a haber, ¿no? Más lucha con nuestra carne va a haber. Ustedes saben, cuando estamos leyendo cualquier otra cosa o con el teléfono en la mano, las horas se nos pueden pasar como si nada. Pero cuando estamos queriendo hacer un tiempo para pasar con Dios, se nos viene el sueño, el cansancio, nos distraemos, como dice el pastor Moy, precisamente porque hay una lucha con nuestra carne. El espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Ahorita que mencionaba eso el pastor Yoba, hay una marca muy reconocida de celulares, yo creo que todos lo conocen, tiene la manzanita. Me sorprende cómo ese celular al final de una semana te dice cuánto tiempo pasaste en ciertas aplicaciones. Y te dice ahí en redes sociales pasaste ciertas horas. Y tengo una aplicación dentro del celular que es de la Biblia y me dice cuánto tiempo pasé leyendo. Y veía el fin de semana y veía la comparación de cuánto tiempo pasé en redes sociales y cuánto tiempo pasé leyendo la lectura, y es una diferencia abismal. Pasé más tiempo en redes sociales que leyendo la Biblia. O sea que tú tienes ese teléfono que dice eso. De la perita. Hace años, hermanos, escuché hablando del tema de la oración quien en los 70s, 80s, 90s fue el pastor de la iglesia más grande del mundo en Corea. Estuve en un seminario con él y este hermano decía, hermanos, los primeros 20 minutos de un tiempo de oración realmente es calentamiento. Y usaba el ejemplo de los deportistas. Dice, ningún deportista profesional o deportista de alto rendimiento va a llegar a su partido, llámese cual sea, directamente a la cancha y empezar a jugar oficialmente. No, todos los equipos profesionales tienen un tiempo de calentamiento y luego ya se preparan y están listos para la competencia. Dice, lo mismo pasa en la oración. Y fíjense qué interesante. Dice, yo puedo asegurarles que una persona que pasa 20 minutos orando realmente no oró. Pasó el tiempo de calentamiento, donde estaba listo para empezar a orar. Se acalambró Ahora, digo, lo recordé por esto que están comentando ahorita. ¿Qué es ese tiempo de calentamiento? Es el tiempo, hermanos, para vencer todos los dardos de fuego del maligno en nuestra mente. Okay. Usted póngase en posición de orar, usted diga, este es mi tiempo de oración, usted empieza a orar y su pensamiento, nuestros pensamientos son bombardeados con, como decía Joel, con los afanes del día, de la vida, qué voy a hacer, qué hice ayer, qué me faltó, mi preocupación, etcétera, etcétera. Entonces,
Tal parece, hermanos, que en algún momento de ese ratito que estamos orando, deberíamos decir, Señor, perdóname, espérame, es que me distraje, pero vuelvo contigo otra vez. Sí. Como que debíamos hacerlo así, ¿no? Sí. Entonces decía este predicador, hermanos, esos primeros 20 minutos son de lucha. Estamos calentando para después disfrutar un buen tiempo en la presencia de Dios. Sí. Obviamente a mí en ese tiempo me sacudió ese comentario, porque yo dije dentro de mis ayeres, dentro de mí, de aquellos tiempos, híjole, yo ni siquiera cumplo el tiempo de calentamiento. Ya, sí. ¿Verdad? Y es que sí, estamos dentro de esa pregunta que formuló Moy aquí, Yoba. ¿Qué puede estorbar a nuestras oraciones? Pues los malos pensamientos, las iniquidades, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, es muy claro la palabra al decir, el Señor no me habría escuchado. Otra cosa, hermanos, que también estorba a nuestras oraciones, la encontramos en Santiago capítulo 1, versículos 6, 7 y 8, que dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, ¿qué puede estorbar a nuestras oraciones? Pues la duda. Pedir al Señor, con la incertidumbre, decir, hijo, pues le voy a pedir a ver si me da. A ver si pega. A ver si pega. Y hermanos, miren, es algo, tenemos una práctica dentro de las iglesias, hermanos, que no debería de ser, pero llega a convertirse en una rutina, ¿no? De repente, las iglesias que todavía practican ese buen tiempo de testimonios, un hermano se levanta y dice, hermanos, tengo un testimonio, de esos testimonios asombrosos, ¿no? Hermanos, yo estaba orando y el Señor me contestó. Yo le pedí a Dios un carro y miren, hermanos, el Señor me bendijo con este carro. Y no falta el hermano ahí en la iglesia que dice, no lo puedo creer. ¿Cómo que no lo puedo creer? Sí, pues por eso te ayudamos a orar. ¿No? Entonces, un estorbo a nuestras oraciones, sin duda alguna, hermanos, es la duda. Y es muy claro esta parte del versículo 7. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El mismo versículo aquel de Hebreos que dice, sin fe es imposible agradar al Señor, porque el que busca a Dios crea que le hay, ¿no? Que existe, que dice que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Sí. Entonces, cuando vienes a la presencia de Dios a orar, a pedir, pues tienes que creer que Él existe y que Él puede suplir todas las cosas. El que a mí viene y yo no lo echo fuera, Él se corre solo, así que Él está presto siempre para responder a cualquier necesidad, pero no dudando, ya que siempre pues es imposible agradar al Señor. Sí. Siempre es. Y en eso descansamos, ¿no? En que nuestro Dios es todopoderoso y nuestro Dios es soberano y su voluntad, es perfecta. Y algo que se me ocurría, algo que podemos poner en práctica, por ejemplo, el problema que decía Joel hace un rato, que se vienen los afanes y las preocupaciones, es precisamente convertir esos afanes y esas preocupaciones en temas de oración, ¿no? Si estás preocupado por algo, pues hacer una oración. Si tienes algún problema y se te viene a la mente en ese momento, pues hacer una oración. Es una manera práctica de convertir esas preocupaciones y esos afanes en oración y ponerlas en las manos de Dios. Estaba tratando de recordar este pasaje, porque eso que dices tú, Yoba, es precisamente la práctica cristiana en desobediencia. ¿En qué sentido? La Biblia es bien clara cuando dice, por nada estéis afanosos, Sí. sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica delante de Dios. Así es. Entonces, cierto es que en el momento de empezar la oración vienen todas esas preocupaciones y esos afanes que nos distraen cuando deberían de ser el motivo de nuestra oración en Correcto. ese momento. En lugar de preocuparnos y afanarnos, que lo hemos dicho muchas veces, hermanos, el preocuparnos y el afanarnos no nos da la respuesta a esa cosa por la que afanamos. Pero confiando en que Dios es todopoderoso, se las ponemos a Él
y caray, salimos adelante, Sí. con la ayuda de Dios. Tenemos otra razón, Jehová, que puede estorbar nuestras oraciones. Y esa razón la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 3. Ponle corazón a esta, Jehová, ponle corazón. Va. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7 dice: vosotros maridos, y me tocó a mí porque pues, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cómo ves, güey? Tú vas para allá. Para allá voy, No sabe todavía. No, pero ya me voy dando cuenta de ese asunto. Con razón a veces siento que el Señor no me respondía en algunas cosas, ya sé por qué. Sí, obviamente, hermanos, tenemos que unir este versículo 7 a los otros 6 de Primera de Pedro, capítulo 3, puesto que está dando una exhortación a las mujeres, a las hermanas, de honrar al Señor y de someterse a sus esposos, pero esto no libra al esposo. La traducción en Reina Valera dice, vosotros maridos igualmente, ¿verdad? Es lo que está diciendo, vivid con ellas, con sabiduría. El punto no es todo eso, hermanos, porque tendríamos que hacer toda una conferencia de matrimonios ahorita. El punto es el final, que aplica al esposo y a la esposa, porque este versículo ni le quita responsabilidades al hombre, porque siempre decimos, los primeros 6 versículos son para la mujer, pero cuando dice la Biblia ahí, vosotros maridos igualmente, pues le aplica a los otros versículos, Sí. también de honor a la mujer, pero le agrega el honor que le corresponde a la mujer, tomando en cuenta que son delicadas, y ellas son coherederas de la gracia de la vida. Y la Biblia de Dios habla hoy, la última frase, la última expresión dice, háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. Entonces, ¿qué estorba entonces a nuestras oraciones, Jehová? ¿Haciendo un resumen de las tres o en Ajá, esta? no, en esa. El no tratar a la mujer como nos dice el pasaje. Y digámoslo en el matrimonio, pues los pleitos, Sí. los desacuerdos que nos llevan a separarnos por horas, por días, no sé, porque pues desacuerdos siempre los tenemos, somos humanos y cada cabeza es un mundo, todos pensamos diferentes, pero no nos debe llevar eso a tener actitudes que violen la palabra de Dios, como es la falta de respeto, como es la falta de sujeción, como es la falta de honor, como es la falta de amor, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando no cumplimos con eso, entonces, ¿cómo pretendemos acercarnos delante de un Dios amoroso, perdonador, misericordioso, bondadoso, compasivo, si no estamos aplicando las mismas virtudes que son repetibles de nuestro Dios? Por eso dice, háganlo de esa manera para que sus propias oraciones no tengan ningún estorbo. Sí, a veces se piensa o se cree que el problema de matrimonios es un problema de dos, o siempre se dice así, es un problema de dos, cuando en realidad es un problema de tres, porque podemos ver por el contexto del pasaje que de alguna manera se vería afectada nuestra intimidad con Dios, ¿no? Por tener este tipo de comportamiento incorrecto o no bíblico con nuestras esposas. Ajá. Muy bien, seguimos adelante. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿a quién debemos presentar nuestras peticiones? Filipenses capítulo 4, versículo 6, hermanos, nos da... pues este es el versículo que andaba buscando hace rato, que mencioné. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Entonces, ¿a quién debemos presentar nuestras peticiones? Pues nuestras peticiones deben ser conocidas delante de Dios. ¿Cómo? Pues a través de la oración. Y ya habíamos dicho en las clases pasadas que no es que estemos informando a Dios de nuestras necesidades o peticiones. Él conoce, Él es soberano, Él es omnisciente,
pero a Él le gusta y de alguna manera nos ayuda a nosotros el hecho de acercarnos a Dios y poner nuestras peticiones en sus manos, a reconocer que somos dependientes de Él en cada una de nuestras áreas de nuestra vida, ¿no? Me hiciste recordar el versículo de Jeremías, ya conocido, que es el celular de muchos, o debería de ser el celular para muchos, y el número: clámame y yo te responderé, y te enseñaré y te mostraré cosas grandes y ocultas. Amén. Entonces, ese es el objetivo, que si queremos ver la respuesta, si queremos ver el poder de Dios manifestado en nuestras vidas, pues ese es el vínculo, el clamar, el orar, el interceder, porque pues de ahí, como dice el salmista, Dios puede respondernos con tremendas cosas, podemos ver maravillas de Dios. Y bueno, hasta ahí lo dejo Porque vas a empezar a sí, predicar voy a empezar a predicar de Jeremías 33:3. No vas a pedir Dice- ofrenda y todo. Sí, Dice el comentario diario vivir de este versículo: imagínense no tener que estar afanoso jamás por nada. Esto parece imposible. Todos tenemos preocupaciones en nuestro trabajo, en nuestros hogares, en el colegio. Pero Pablo nos aconseja cambiar nuestras preocupaciones en oraciones. ¿Quiere usted preocuparse menos? Entonces ore más. En el momento en que empiece a preocuparse, deténgase y ore, que es lo que mencionaba hace rato. Yo va complementando el comentario acá de nuestro hermano Joel. Cuando empiezan las preocupaciones, conviértalo en una petición. Señor, ¿sabes qué? Mi cansancio no me deja, ayúdame, fortalece mi cansancio, y siga orando, ¿no? Creo que hay dos palabras claves, Jova, en este versículo de 2 Timoteo 2:5. No, Filipenses. Perdón, sí, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Sí. ¿Y qué quiere decir nada? En el griego, En el griego, sí. en el griego nada significa nada. Perfecto, profundidad. Exacto, fíjense bien, hermanos. Parece chistoso, hermanos, pero miren, exactamente eso es. Por nada estéis afanosos, en primer lugar. Y sigue diciendo el versículo: si no sean conocidas vuestras peticiones. Esa es la otra palabra que yo creo que es importante. Vuestras peticiones. ¿Qué peticiones podemos presentar aquí hoy? En esta respuesta, Sí, o sea, ¿qué peticiones podemos presentarle a Dios? pues salud, bienestar financiero, cuidado, todo lo que a veces pedimos materialmente. Exacto. Entonces, el punto de inicio es nada. Y el de peticiones podemos decir todo. Sí. No te afanes por nada, porque con la oración tienes todo. Entonces, creo que aquí los pastores explicaron muy bien, hermanos, un principio de este versículo, que es, en lugar de afanarnos, hacer de esos afanes nuestros motivos de oración. Hermanos, por muy simples que parezcan, por muy simples, hermanos, acuérdense que para Dios no hay nada imposible, y para Dios no hay simplezas. Para Dios todo nuestro ser le preocupa al Señor. No sabemos qué vamos a comer hoy. Señor, aquí estamos en tus manos. No tengo ni siquiera en mente, no sé ni qué hay en el refrigerador, no sé qué hay en la alacena, pero sé que este día voy a desayunar, comer y cenar. Bueno, se acostumbran a orar temprano, ¿no? Sí. O si acostumbran a orar en la noche, no sé qué va a pasar mañana, Señor, pero estoy en tus manos. Y luego la misma Biblia nos recuerda que el Señor es nuestro pastor y que nada nos falta, que Él es nuestro proveedor, y estamos pidiendo el pan nuestro de cada día, tanto físico como espiritual. Que tengo este dolor aquí, que tengo este dolor allá, y que mi hijo aquí, y que mi hijo allá, y que la iglesia aquí, que la iglesia allá. Y podemos meter tantas cosas ahí para que en lugar de afanarnos, hermanos, creer que la oración es poderosa y que solamente tenemos que presentar todas nuestras peticiones delante del Señor con oración y con acción de gracias. Y precisamente hablando de esto, de poner nuestras peticiones en las manos de Dios y descansar en la voluntad de Dios, se me viene al ejemplo en 1 de Samuel capítulo 1, la oración de Ana, la mamá del profeta Samuel, quien dice en el versículo 10 que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente porque no podía concebir, ¿no? Y dice el pasaje que estaba orando, que incluso hasta
el sacerdote. sacerdote Elí pensaba que estaba ebria. Ajá. Pero al final, hermanos, en el versículo 18 dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Ajá. Porque puso sus peticiones en las manos de Dios. Búscate al final de la historia, cuando va y lo presenta, Jehová. Ahí hay un versículo en la oración cuando dice Ana, por este niño oraba. Sí. A ver si te lo encuentras. Versículo 26 dice, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová. Ajá. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Ahora, digo, hermanos, hay tanta enseñanza. ¿Para qué hables ese tema, Jehová? O sea que hay que orar ebrios, hermano. Según alguien. Según el Salmoy. Sí. Pero ya sabemos la historia, hermanos. Si usted no la sabe, lea. Estamos hablando de Primera de Samuel, hermanos, los primeros capítulos. Es apasionante ver cómo esa mujer, en problemas serios de esterilidad, le pide al Señor, y dentro de esa oración ella misma dice, si tú me lo das, lo dedico a ti. Así es. Bueno, y así lo hizo. Cuando fue por este niño oraba y el Señor me dio lo que le pedí, lo dedicó al servicio de Dios y Dios le dio más hijos. O sea que le quitó la esterilidad dándole a Samuel, que se convirtió en el profeta de Dios, pero ella tuvo más hijos, o sea, no se quedó sola. Sí. O sea, el Señor la sanó de tal manera que fue muy productiva. Muy fructífera. Muy fructífera. Sí, y hermanos, podríamos seguir hablando tanto de esto, pero el tiempo se nos ha acabado en esta ocasión. Vamos a volver a poner pausa, hermanos, para retomar el tema de que la oración es poderosa. Una conclusión, Jova, al respecto. Ora, hermano. Muy bien, una conclusión muy. Nada más recordarles dos versículos. Acuérdense de que en lecciones pasadas estuvimos hablando de Mateo, que donde se nos invitaba a no ser como los que repetían vanas repeticiones, sino y decía, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros pidáis. Pero obviamente recordando lo que también en lecciones pasadas el pastor Giovanni decía, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Amén. Una conclusión más, Joelito. Y ahora que si no viene lo que usted está pidiendo, probablemente sea porque está pidiendo mal, o sea, no está pidiendo conforme a la voluntad de Dios, o sea, que lo que usted necesita va a llegar de acuerdo según sea la voluntad de Dios. Si usted no lo requiere o no lo ocupa, aunque usted lo quiera, si no es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, no va a llegar, pero si Dios quiere, ahí lo va a tener. Y no se enoje. Sí, no se enoje. Porque esa es la voluntad de Sí, Dios. exactamente. Esa es la voluntad de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Fue un placer tenerte, Joelito, con nosotros. El placer es mío, pastor. Esperamos tenerte más seguido. Ahorita tenemos como el joven Josué, el joven Joel. Más adelante tal vez tenemos aquí al señor Joel. Y que se haga su voluntad. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Ponemos la pausa y continuamos la próxima semana. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por la bendición de abrir tu palabra y charlar en torno a esta verdad tan poderosa. Sí hay poder en la oración. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra y ayúdanos, Señor, a valorarla y a dedicar el tiempo que necesitamos dedicar a orar, a abrir tu palabra, a mantener una estrecha y correcta comunión contigo. Padre, una vez más te pedimos por las personas que nos están viendo y escuchando en este momento, que tú seas propicio a sus vidas, que tú les bendigas, que tú les guardes, sanes toda enfermedad, quites toda dolencia, traigas restauración matrimonial, restauración familiar. Y si alguien no ha hecho un compromiso contigo, oramos que tú toques su vida y esta persona pueda hacer un clamor pidiendo a Jesucristo entrar a su corazón y su vida sea completamente transformada por una oración de rendición a ti. Gracias, Señor, por este tiempo. A ti te damos honor y gloria en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Amén. Amados hermanos, oramos en el nombre de Jesús que la paz del Señor esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo que esté en vuestros hogares. Que el Señor continúe bendiciéndonos. Dios les bendiga. Dios les bendiga.
quitaste toda mi maldad.